Eduardo Riaza es profesor de física. Eduardo Riaza ha escrito el libro La historia del comienzo y está con nosotros en la lupa de las noticias. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches. La historia del comienzo es en realidad es una biografía ¿de quién? De Georges Lemaitre. Que es muy poco conocido y que tiene mucho que ver con el Big Bang, con la gran explosión con la que comenzó el universo. ¿Por qué una biografía de esta persona? Pues la verdad es que una biografía nos ayuda a acercarnos a la física a través de cómo la llevaron a cabo pues las personas que la estudiaron, ¿no? Y tratar de unir la ciencia con esas personas me parece que es muy interesante para comprender mejor toda la ciencia. ¿Qué descubre Lemaitre? ¿Cómo lo descubre? ¿Por qué ahora ya todos casi estamos ciertos de que el universo empieza con un Big Bang y él con muchos menos medios es capaz de descubrir lo que ahora ya es canon físico, ¿no? Hombre, en la época en la que nos estamos moviendo, que son los años 20, 30 del siglo pasado, pues nace la física teórica. No se necesita un laboratorio, por así decirlo, para investigar. Entonces aparece la teoría de la relatividad de Einstein y él propone una serie de soluciones. Pero Lemaitre se da cuenta que, teniendo en cuenta las observaciones astronómicas, el modelo que plantea Einstein es incorrecto. Y entonces él trata de unir física teórica con las observaciones astronómicas de esos años, ¿no? Él está estudiando con Eddington en Cambridge y posteriormente va a Estados Unidos, a Harvard y al MIT, y allí conoce a Hubble y entonces se maravilla de esos descubrimientos que se están obteniendo con el telescopio que hay en Mount Wilson y entonces trata de unir las dos cosas, ¿no? Entonces capta la idea del universo en expansión. El universo en expansión tiene como prueba fundamental, si no me equivoco, el llamado fondo de radiación cósmica, la percepción que todavía tenemos de aquel momento. Bueno, inicialmente más claro es el corrimiento hacia el rojo que recibimos. ¿Qué es el corrimiento hacia el rojo? El corrimiento hacia el rojo es el desplazamiento que hay hacia los colores rojizos de la luz que no viene de las estrellas. Está basado en el efecto Doppler, que es el efecto igual que cuando uno ve un coche que se acerca, el sonido que percibimos es mucho más agudo y cuando se aleja es más grave. Pues con la luz ocurre una cosa semejante. Lo que pasa es que en vez de ser ondas sonoras y hablamos de graves y agudos, hablamos de luz desplazada hacia el rojo o hacia el azul. Entonces ahí se descubre la expansión. Y posteriormente, porque la teoría de Lemaitre tiene dos fases, ¿no? En 1927 une la expansión del universo con las observaciones astronómicas y la solución de la teoría de Einstein, y posteriormente viene el que el universo ha podido tener un comienzo, ha podido tener una historia. Y eso es como consecuencia de esa búsqueda de una radiación de fondo, que él la puso primeramente en los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos que hasta ahora pues no se conocían mucho, ahora se conocen algo más, pero tampoco del todo. Y luego se descubrió que en vez de ser los rayos cósmicos, pues fue la radiación de fondo que descubrieron posteriormente Penzias y Wilson, ¿no? Con la teoría de Lemaitre, luego confirmada por las observaciones, tenemos la afirmación de que el universo es finito, pero en cierto modo inabarcable, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso nos llevaría a ver la geometría que tiene un universo. Es un tema complicado, pero... Apasionante. Sí, apasionante. El universo es finito, pero sin límites, ¿no? Quizás es difícil de comprender. A lo mejor con un ejemplo puede simplificarlo, ¿no? Si nos movemos en un mundo de dos dimensiones, pero sobre una esfera, pues una persona que caminara por ella nunca encontraría un borde. Bueno, pues eso quiere decir que no tiene límites, ¿no? Pero es finita, porque el espacio infinito es una de las cosas que a Lemaitre no le cuadraban y es una de las razones por las cuales él trata de plantear ese modelo. Cuando pensamos en un universo nos acercamos a un vértigo de cifras, de estrellas, agujeros negros, de galaxias dentro del universo, de formas galácticas inmensas. Las cifras siempre producen, sobre todo para los de letras, como es mi caso, una incapacidad de comprenderlo. La teoría del Big Bang afirma que mucho menos que un segundo antes de que existiera el universo, había un punto en el que toda esta materia estaba concentrada.
¿Cómo es posible que a Lemaitre se le pueda ocurrir esta hipótesis cuando en realidad, bueno, incluso para los que ahora no la cuentan los científicos, nos parece algo inimaginable? ¿Cómo surge esta hipótesis tan lejana a lo que cualquiera podría pensar? Porque pensar que todas esas galaxias, todas esas estrellas que están dentro de las galaxias confluyen en un punto, ¿no?, en un pequeño punto, y que el espacio es generado a partir de la explosión y de la expansión de esa materia, bueno, sigue pareciéndonos una cuestión vertiginosa, casi increíble. Sí, ahí yo distinguiría dos cosas, ¿no? Por un lado los conocimientos científicos y por otro lado el saber filosófico. A mí me parece que cuando se trata este tema a veces nos podemos pasar a querer explicar desde el punto de vista científico cosas que salen fuera de su ámbito. Cuando no hay materia, pues la física no tiene sentido. Entonces, efectivamente, el comienzo del universo es un punto singular. Y pegar el salto en un sentido o en otro, pues hacia atrás, ¿no? Claro, o hacia adelante. Hacia adelante la física puede explicarlo, hacia atrás no tiene sentido. Ajá. Entonces ahí vienen pues todo el planteamiento filosófico. Entonces tratar de aplicar el método científico a una cuestión filosófica, los métodos, ¿no? Efectivamente. O sea, la ciencia nos dice que toda la materia, todo el espacio, ¿no?, estaba en ese momento concentrado en ese punto, y que el espacio se genera a partir de esa expansión. Claro, entonces Lemaitre estudia tanto física como él era un sacerdote y previamente había hecho estudios de filosofía. Entonces ese conocimiento filosófico a mí me parece que pudo ayudarle en ese sentido, ¿no? La historia del comienzo. Eduardo Riaza, gracias por haber estado con nosotros. De nada.